Sean bienvenidos a nuestro programa. Es muy agradable poder compartir con ustedes este tiempo, y es un tiempo especial y particular a través del cual vamos a hacer un repaso. El programa de hoy es un repaso al estudio que hicimos del libro de Gálatas, o la epístola a los Gálatas. Tiene vital importancia y vamos a tratar de resumir no la totalidad de la epístola, sino principalmente aquellos puntos que son sobresalientes y que nos ayudan a nosotros a tener una mejor vida como cristianos que somos. Así que vamos a trabajar en esta noche con una serie de preguntas, porque nos han hecho preguntas, y hoy vamos a tratar de responder algunas de ellas con el propósito de que nosotros afirmemos más algunos principios y algunas cosas claves de las que el apóstol Pablo nos habla aquí en esta epístola. Así que vamos a dar paso a las preguntas y vamos a tratar de contestarlas. Pregunta número 1. ¿Cómo debemos entender la ley del Antiguo Testamento de acuerdo con Gálatas? Bueno, déjenme dar una explicación clara con esto, porque creo que es importante. La primera cosa es que la ley en el Antiguo Testamento es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que sean nuestras vidas. Por lo tanto, la ley tiene vigencia. Jesús le dio vigencia a la ley. El apóstol Pablo, inclusive, no en la epístola a los Gálatas, pero en otro lado nos habla de que la ley es santa y la ley es correcta. Entonces, el planteamiento que nosotros tenemos aquí en la epístola a los Gálatas es mucho más importante entenderlo, porque cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de la anulación de la ley, sino del problema de cómo nosotros confrontamos la ley. Ahí es la gran diferencia. Es decir, lo que el Señor quiere no es que tengamos una ley externa sobre la cual guiar nuestro camino, sino que la ley esté en nuestro corazón. Precisamente el profeta Ezequiel nos dice a nosotros que Dios nos va a dar un nuevo corazón para que la ley de Dios esté interna en nosotros. Cuando habla de ese nuevo pacto, entonces nosotros entendemos que la ley no es algo que está afuera, sino que está dentro. Y segundo, debido a que con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cumplirla, por más que se luche, y tengo que decir, tenemos siglos de gente estar tratando de cumplir la ley y no puede. Entonces, bajo ese principio, nosotros tendremos que confrontar la ley. Si no se puede cumplir, si nosotros, por más que nos esforcemos, no vamos a lograrlo, por más que tratemos ser buenos, no vamos a poder. Entonces, cuando nosotros confrontamos la ley, tendremos que entenderla a la luz de lo que Jesucristo nos enseñó. Y lo que Jesucristo nos enseñó es que la ley está en el corazón, está impresa en el corazón. Aunque esté en la Biblia, aunque esté impreso en cualquier otro libro o boletín o lo que fuere, a Dios no le interesa tanto que esté ahí, sino que esté adentro de nuestro propio corazón. Y segundo, la ejecución de esa ley no dependerá tampoco de nuestras fuerzas, aunque esté internamente en nosotros. Necesitamos la gracia de Dios, es decir, el poder de Dios y la acción del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con esa ley. Así que debemos entender que la ley viene de adentro. A mí me llama la atención cuando Jesús nos pone el ejemplo de uno de los mandamientos: no matarás. Pero dice, si tú odias a tu hermano, si tú lo maltratas,
Si tú pronuncias palabras de mal en contra de tu hermano, tienes que pasar por el mismo juicio de aquel que realmente mata. Así que imagínense ustedes, matar no es solo darle un balazo o meterle un cuchillo a alguien. Matar es odiarlo, matar es maltratarlo, es maldecirlo. Entonces, la ley debe ir en el corazón y debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es mi respuesta básica. Pregunta número 2. ¿Qué utilidad tiene la ley para los cristianos? Bueno, el principio en sí es que a través de la ley nosotros conocemos la perfecta voluntad de Dios. Es decir, nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo a través de la ley. Ustedes van a ver que cuando vamos al Antiguo Testamento, la gran mayoría de normas y leyes están puestas en términos negativos. Si voy a los 10 mandamientos, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No les adorarás. El no es no tendrás, no darás falso testimonio. Hay un montón de elementos negativos. Fíjense que de los 10 mandamientos solo 2 están puestos en términos positivos. Pero de ahí todo lo demás está puesto en términos negativos. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios es que nosotros no hagamos esas cosas. Pero comprobado, aún en las mejores personas que podamos imaginar, siempre su tendencia va a ser a luchar por hacerlo y a fracasar. ¿Para quién funciona la ley? Muy bien. En principio voy a decir, la ley es la perfecta voluntad de Dios. Pero está puesta para combatir el mal y para combatir el pecado. Básicamente nosotros encontramos en la ley aquellas cosas que a Dios le desagradan y también, por supuesto, aquellas cosas que a Dios le agradan. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos toda la ley, vamos a encontrar cosas que ofenden seriamente a Dios. Y también vamos a encontrar cosas que agradan fuertemente a Dios. Porque la ley tiene el propósito de revelarnos a nosotros cuál es el plan de Dios. Y permítanme decirlo de esta manera. Los albañiles utilizan un aparatito así pequeño de hierro que lo ponen desde arriba para medir la rectitud de una pared. El punto es, no pueden construir una pared que esté torcida o que esté inclinada. Tiene que ser una pared que vaya recta. Y para eso es que ponen la plomada, así se llama. Pero esa plomada mide la rectitud de la pared. Déjenme decirles, la ley mide como una plomada la rectitud de nuestra vida. Entonces nosotros nos damos cuenta si hacemos bien o si hacemos mal por medio de la ley, y ella nos muestra a nosotros en qué condición estamos. Pero recordemos que la ley siempre nos va a manifestar la voluntad de Dios, pero debido a nuestra debilidad humana, necesitamos del poder de Dios para poder llevar a cabo un cumplimiento de ella de una forma correcta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa con aquellos que viven por la ley? Muy bien, hemos dicho que es imposible que el hombre pueda cumplirla. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque de ahí es donde principalmente vemos la ley, en el Antiguo Testamento todo el pueblo judío quería cumplir la ley. Pero a falta de su cumplimiento se creó todo un sistema de sacrificios de animales para que sepamos que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué razón? Porque todo cordero que es ofrecido en sacrificio va a morir o va a ser sacrificado
en sustitución nuestra. Fíjense ustedes que Dios le ordenó a los sacerdotes y a los levitas que cuando se presentara una ofrenda, una de las cosas que se tenía que hacer era imponer manos sobre ese cordero y transferirle nuestros pecados. En esa transferencia es donde venía el perdón. Pero hay un problema grave con eso. Y por eso Pablo dice que todo el sistema de sacrificios en el antiguo pacto no logró mucho éxito por una sencilla razón. La razón es esta: que se transfieren los pecados y viene el perdón, pero no hay cambio interior. Y lo que Pablo está hablando es que hay necesidad de un cambio interior. Si yo no soy una nueva creación, si yo no he nacido de nuevo, entonces yo voy a seguir igual. Me perdonan y vuelvo a caer en lo mismo. Y me perdonan y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué razón? Porque estoy trabajando esto sin internalizar la verdad de Dios y en hacerla mía. Lo importante es que yo me someta a Dios con todo mi corazón. Y esa es la razón por la cual yo veo que los que viven por la ley no solo se frustran, sino que ni siquiera se salvan. El legalismo nos aparta de Jesucristo. El cristianismo lo que hace para nosotros es crear una relación personal con Dios. Entonces Dios nos apoya. Pero si todo está basado en nuestras fuerzas, no vamos a llegar a ninguna parte y no hay salvación para nosotros. Muy bien. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es una palabra muy amplia. En principio, una gracia es un regalo inmerecido. La gracia es algo que se nos da, pero que no lo merecemos. Fíjense que siempre que alguien nos hace un regalo, lo primero que decimos en nuestro idioma es muchas gracias. Gracias. La palabra gracias tiene un sentido literal con la gracia que la Biblia habla. Es una gratitud por algo que yo no merecía. Pero al mismo tiempo, esa gracia tiene muchas vertientes. Gracia es la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Gracia es una bendición y un beneficio que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Por ejemplo, la salvación. Dios me dio a mí la salvación. Pero yo no hice ningún mérito para ser salvo. El mérito le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque para salvarnos tenemos que arrepentirnos. Cuando viene el arrepentimiento, entonces Dios viene y cambia por dentro. Y cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo, Él penetra en nosotros. Por gracia. Entonces su poder se va a manifestar en nosotros, especialmente guiándonos. Como lo estamos hablando en términos específicos de cómo se habla en el libro, en la epístola a los Gálatas, entonces nosotros tenemos que aprender algo. La gracia aquí está centrada en el sentido de que todo lo que Dios nos da es por puro amor. Todo lo que nosotros necesitamos es dejar que Él actúe en nuestra vida. Pero yo miro que cuando hablamos de la gracia, en este caso es la fuerza que Dios nos da para vivir una vida santa, perfecta, como Dios quiere. Visto esto, entonces nosotros debemos aprender que la gracia es ese poder de Dios manifiesto entre nosotros, en donde Dios nos da una salvación por pura fe. Todo consiste en que nosotros lo aceptemos y lo creamos, y Dios lo da. Eso es todo. Entonces hay una gran diferencia entre vivir por la gracia y vivir por la ley. Porque la gracia nos hace depender de Dios, la ley nos hace depender de nuestras propias fuerzas. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué significa vivir el Evangelio de la gracia? Muy bien. Hay una gran diferencia entre vivir el Evangelio de la gracia y vivir bajo la ley.
Yo creo que los cristianos hemos tenido un poquito de conflicto con eso, porque es más fácil, déjenme decirles, para ciertas cosas visibles es más fácil la imposición de leyes que la internalización de la fe y de la vida de Cristo a nuestro corazón. Si lo miro así, entonces vivir por la gracia es dejar de luchar por ser buenos y permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, transformándonos por dentro de tal manera que nuestra vida sea verdaderamente nueva. Yo quiero decirles algo bien interesante. Nosotros tenemos por dentro un sistema mecánico rápido. Nosotros reaccionamos rápidamente ante algo. Por ejemplo, si nosotros tocamos una plancha caliente, automáticamente nuestra mano se retira. Aunque me queme, voy inmediatamente a reaccionar. El sistema nervioso tiene un plan. La mayoría de percepciones que nosotros tenemos primero llegan al cerebro y el cerebro da la orden para el cambio. Pero resulta que tenemos un plan de emergencia en el sistema nervioso. Y por eso es que nosotros podemos reaccionar inmediatamente al calor o al frío extremo. Reaccionamos automáticamente, no necesitamos que todo llegue al cerebro y regrese. Ese tiempo que eso tardaría se evita y tenemos una reacción rápida. Así sucede espiritualmente con nosotros. Nosotros tenemos un sistema espiritual en donde nosotros sembramos la palabra y la voluntad de Dios. Y cuando viene la tentación reaccionamos inmediatamente. Eso es algo importante y entonces vivir el Evangelio de la Gracia es depender de Dios y es hacer la voluntad de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro propio corazón. Así es. ¿Qué relación hay entre la ley y la gracia? Muy bien, la relación que hay entre la ley y la gracia es, en teoría, el principio primario. Es decir, la ley pone la manera en que nosotros debemos vivir, pero la gracia nos da el poder para cumplirlo. En otras palabras, la ley no deja de ser. Mis palabras jamás pasarán, dijo Jesucristo. Y entonces, la ley está ahí, pero el problema no es trabajar por nosotros mismos, sino, número uno, internalizarla. Por eso es bueno aprender muchos versículos de memoria. Por eso es bueno mantener eso adentro y no afuera. Yo puedo tener mi Biblia aquí conmigo, pero esta Biblia ha hecho una profunda acción en mi corazón. Y entonces esa voluntad de Dios viene a mi corazón y me hace sensible a Él. Y por eso es que Él puede trabajar conmigo y ayudarme. Ahí donde yo soy débil, recuerden lo que dice Pablo, ¿verdad? Ahí donde yo soy débil, soy fuerte porque el Señor está conmigo. Eso es vivir el Evangelio de la Gracia. ¿Qué más tenemos? ¿Vivir en la gracia es cumplir la ley? La pregunta es interesante, pero en cierto sentido sí. Pero tenemos varios textos en la Escritura que nos habla muy claramente de eso. El apóstol Pablo mismo, en la epístola a los Romanos, nos recuerda a nosotros que el que ama ha cumplido la ley. O sea que el amor es la esencia misma de la gracia. ¿Por qué nosotros recibimos la gracia de Dios? Por su amor. Es por el amor de Dios que nosotros recibimos la gracia. Entonces, bajo este marco, sabemos que amar es fundamental.
Aquí en Gálatas capítulo 5 y versículo 14 leemos estas palabras. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese solo mandamiento nos dice a nosotros que el amor es la fuente básica de la presencia de Dios en nosotros. Si Dios es amor y Dios está con nosotros, entonces amar es el cumplimiento de todo. Pero amar quiere decir vivir como Cristo vivió. Amar amando a sus propios enemigos. Esa es la realidad más grande. Muy bien, ¿qué sigue? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida por la gracia? Muy bien. Yo creo que el Espíritu Santo es el fundamento de la gracia. Aunque obviamente tendremos que afirmar que el Padre y el Hijo están presentes también, pero parte de la función básica es que el Espíritu Santo nos fue dado para que nos guíe a toda verdad. El Espíritu nos fue dado para que forme nuestro carácter. Precisamente aquí en Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es, y nos da una serie de características como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, etc. Aquí nosotros tenemos la base del trabajo del Espíritu Santo formándonos. Él nos guía y forma el carácter de Cristo en nosotros. De tal manera que el Espíritu Santo va a estar siempre actuando en nuestra vida para que nosotros rechacemos la maldad, rechacemos lo malo, hasta lo que tenga apariencia de mal, y podamos hacer la voluntad perfecta de Dios. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, tengamos presente eso. Si el Espíritu no nos guía a nosotros, ¿seremos hijos realmente? La siguiente pregunta. ¿Hay algún ejemplo en el Antiguo Testamento de vivir por gracia? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Ya utilizamos el ejemplo de Abraham. Abraham no fue guiado por ninguna ley, sino simplemente por las promesas de Dios. Dios le dio promesas a Abraham y Abraham se dejó guiar por Dios. Pero quizás el ejemplo más típico que tenemos en el Antiguo Testamento es el ejemplo del Éxodo. Si ustedes recuerdan, Moisés se sentía un poco inseguro cuando llegó al desierto y no conocía todo ese territorio. Así que cuando tuvo presente a su cuñado, le pidió que por favor se fuera porque él conocía todos los lugares y así podría él encontrar el camino correcto. Pero el cuñado le dijo, no, yo no voy a ir contigo. Pero el ejemplo que tenemos es Dios. Fue el que guió al pueblo. El pueblo no tenía ni idea dónde quedaba el camino, pero Dios los guiaba en el día con una nube, una nube básicamente, y por la noche con una columna de fuego. Así que, ¿quién dirigió al pueblo? ¿Los dirigieron porque se portaban bien? No, ellos fallaron terriblemente. Pero el Espíritu Santo iba adelante, guiándoles el camino, como columna de fuego o como columna de nube. Él les indicaba cuándo debían parar, cuándo debían avanzar, hacia dónde tenían que ir. Todo era una dependencia total de esa columna de nube o de fuego que Dios puso delante de ellos. Para mí ese es un ejemplo precioso. Otro buen ejemplo es, si ustedes han leído el capítulo 11 de Hebreos, hay un montón de héroes de la fe. Y ustedes van a ver que esos héroes de la fe no son exaltados por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. Ahí dice, por la fe, Abraham dejó su tierra y se fue hacia donde Dios lo estaba llamando. Por la fe, Abraham tuvo a su hijo Isaac. Así que si yo miro todo esto,
Entonces miro muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de la verdadera gracia. Y por último, ¿vivimos el Evangelio de la Gracia como cristianos hoy? Bueno, es una excelente pregunta. Porque esa pregunta creo que no me la debieran hacer a mí, sino que nos la hagamos todos juntos. Es decir, usted que está viendo el programa, debiera hacerse la pregunta, ¿estoy viviendo en la gracia o en la ley? ¿Por qué hago las cosas? ¿Porque el Espíritu Santo me guía o porque tengo el hábito de hacerlas? Yo me recuerdo que en algunos lugares en los que he estado, todo está tan bien organizado que nadie puede hacer nada que se salga del marco. Y yo me he dado cuenta de que a veces nosotros podemos trabajar con nuestro marco, pero muchísimas veces el Espíritu Santo nos saca de ese marco y nos lleva por otro lado. Sencillamente tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Por eso es que creo que eso es problema de cada uno de nosotros. ¿Hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de Dios? ¿Hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de aquel que nos está llamando a dirigir nuestros pasos? Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Padre, gracias por esto. Gracias por la oportunidad que tenemos de entender este tipo de cosas y de ponerlas en práctica. Porque esto no vino a nosotros para que sepamos cosas, sino para que vivamos el amor de Dios. Ese amor debe llenar nuestros corazones. Y ese amor debe mantenernos firmes en los caminos. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de participar en esto. Gracias, Señor, y bendice a todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.